Bueno, estamos nuevamente retomando este proyecto que lo llamamos Jabruta, el podcast de Tumesser, el blog que hace ya 15 años tenemos online para hacer lo que nosotros llamamos una buena conversación judía. Y en esta fecha decidimos retomar este proyecto, no solo porque nos acercamos a Rosh Hashanah, sino porque es Rosh Hashanah y Yom Kippur y estas fechas tan especiales del calendario hebreo, sino porque también la situación del pueblo judío y la situación de Israel y la situación de todos nosotros como judíos se ha complejizado. Así que esta vez invité para tener una buena conversación judía a mi amigo David Telias, que estoy seguro que tiene para aportar cosas muy diferentes a las que puedo aportar yo desde mi mirada y desde mi subjetividad. Así que David, bienvenido, agradecido porque te hayas prestado a venir acá a grabar esto y compartir con los oyentes. Y creo que lo primero es que te presentes y nos cuentes un poco cuál es tu ocupación o qué te da cierta autoridad para hablar un poco sobre esto, ¿no? Bueno, gracias, Yana, gracias. La verdad que siempre es un gusto hablar contigo, así que gracias por la invitación. Bueno, si tengo que decir, no sé si tengo cierta autoridad, pero bueno, sí, hace unos 20 años más o menos que soy docente de Historia Internacional Contemporánea en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad de Uruguay, formando a los futuros relacionistas internacionales, digamos, del país, algunos de ellos. Y además también hace unos 4 o 5 años estoy con una materia específica de geopolítica de Medio Oriente. Y bueno, nada, tengo formación en historia, soy licenciado en historia y además profesor de educación judía en Israel y bueno, y una maestría en educación. Ese es un poco mi background. Son tus credenciales. Bueno, yo no tengo tus credenciales, pero tengo la inquietud y hace muchos años tengo una licenciatura en literatura, eso vos ya lo sabés, y hace ya 15 años o más que estoy con estos proyectos de difusión y ahora también tratando de ser influencer en las redes sociales, lo cual es todo un desafío y a la gente le divierte mucho, pero bueno, hay que tratar de llegar a diferente gente y esa es la idea del podcast también, ¿no? Y además creo que compartimos algo en particular, que somos judíos curiosos de nuestro judaísmo. Sí, o como decíamos en la TNUA, lo que llamábamos la NSI, Hazit Anuar, creo que la plataforma ideológica hablaba de jóvenes críticos y analíticos de la realidad y creo que ese espíritu, nosotros que también somos parte de la NSI de Montevideo, no hemos perdido ese espíritu. Pero bueno, para entrar en materia y antes de entrar a las partes más subjetivas y de sensaciones, que creo que es lo que hacen a veces especial un podcast, ¿no? Es escuchar a determinadas personas. Ojalá muchos elijan escucharnos a nosotros. La pregunta que yo te haría, y como vamos a aclarar, esto no es una entrevista, esto es una conversación, pero te doy la derecha, a ver si podemos hacer un brevísimo resumen de dónde estamos parados hoy a nivel geopolítico, como usaste vos la palabra. Estamos parados en un lugar. Yo estoy manejando hace un tiempo una tesis que de hecho voy a tratar de desarrollar más formalmente en un doctorado que pienso empezar el año que viene, que tiene que ver con esencialmente el 7 de octubre cambió completamente el panorama del Medio Oriente, eso no lo voy a descubrir yo, lo sabemos, y lo cambió porque está mostrando de alguna forma el fin de una época histórica y el comienzo de otra. El fin de una época es el fin de una lucha interna en el mundo árabe musulmán entre lo que se ha llamado tradicionalmente el panislamismo y el panarabismo y la alianza estratégica de sobre todo los herederos del nacionalismo árabe o panarabismo con Israel como el brazo ejecutor para poner fin a ese conflicto. Mis grandes dilemas
como judíos sobre todo, pasan por si Israel va a poder o no y cómo. Yo creo que sí, que va a poder, pero mi dilema mayor es cómo sobrevivir a esa idea de ser el brazo ejecutor que ponga fin a ese conflicto largo entre islamistas y arabistas. No sé si se entiende, si todo el mundo está al tanto de lo que estoy diciendo, tratando de explicarlo de forma sencilla. La conformación de los países del Medio Oriente es una conformación artificial, mediante la cual ingleses y franceses básicamente y la comunidad internacional le dieron forma política a esa región. Todos los países que allí viven son construcciones artificiales y a lo largo del siglo XX debieron ir de alguna manera construyendo identidades políticas y también sociales, populares. Y las identidades políticas no respondieron a las identidades populares. Las identidades políticas pasaron por corrientes arabistas que se representaban en algunas monarquías o en algunas repúblicas, también enfrentadas entre ellas por esos dos modelos. Y las identidades populares fueron trabajadas desde las corrientes islámicas, esencialmente desde la hermandad musulmana, y que le dieron un sentido, de alguna manera, de pertenencia a la gente que no sintió el sentimiento de pertenencia a esos países que se construían. Eso generó un conflicto grave. En el medio está el Estado de Israel, que obviamente no es querido por ninguno de los dos lugares. Las identidades políticas, digamos, las estructuras políticas intentaron destruirlo, no pudieron. En ese intento de destruir Israel no lograron combatir suficientemente a las identidades populares, al islamismo. El islamismo fue creciendo y cuando las identidades políticas se dieron cuenta que a Israel les convenía más tener a Israel de aliado que de enemigo, producto de que tenían que tener un brazo ejecutor para terminar con el islamismo, ya era un poco tarde y el islamismo adquirió una fuerza, sobre todo en este siglo XXI, que bueno, se hace sumamente peligrosa. O sea que Hamás es el islamismo. Por supuesto, claro. Hamás representa, o sea, Hamás es el brazo de la hermandad musulmana en los territorios palestinos, y ahí se abre otro elemento interesante: ¿quiénes son los palestinos? ¿No? Si los palestinos en todo este juego no juegan, los palestinos en esto no existen. Los palestinos intentan construirse a sí mismos cuando se dan cuenta que el mundo árabe nunca habló de ellos. Hay un punto clave que nadie no. Creo que me cuesta encontrar quien se haya percatado. Siempre hablamos ahora en estos días, en Naciones Unidas, dos estados sí, dos estados no, etc. Cuando nosotros vemos la respuesta de los países árabes a la solución, a la 181 del 47, no vemos la negativa al plan de dos estados. Vemos la negativa a la construcción de ningún estado, es decir, y no se trata si Israel sí o Israel no. Los palestinos no existen, esos territorios son queridos para ser repartidos por Egipto, por Jordania y por Siria. Todos esos tres países tenían intenciones territoriales sobre esos territorios. Y a nadie le importó los palestinos. Los palestinos debieron construirse a sí mismos y para eso tuvieron que esperar como en los años 60, y fueron combatidos mucho más incluso por los árabes que por los judíos. Ahora, esa es la situación en la que estamos hoy, y justamente, vos decís, los palestinos no juegan, ¿no? Yo, por lo que yo puedo percibir como lector, ¿no? Como estudioso del tema como vos, los palestinos son una realidad, del mismo modo que Israel hoy es una realidad, y así como el mundo árabe, no el mundo islamista que está más permeado e inundado por las ideologías, pero el mundo árabe político, tal como el panárabe, ¿no? Lo que vos describías, ha tenido que aceptar la existencia de Israel. El ejemplo más gráfico fue el Tratado de Paz entre Egipto y Israel en 1979. Perdón, que para los palestinos fue una gran traición. Sí, pero después también vino el de Jordania, ¿no? Y estábamos ahora con los acuerdos de Abraham y la inminente acuerdo con Arabia Saudita, hasta que fue lo del 7. El de Jordania tiene una particularidad. Jordania esperó a que haya un proceso de paz entre Israel y los palestinos y la posibilidad de ver que los palestinos podían comenzar a soñar o a pensar en un Estado propio para firmar un acuerdo de paz. Sí, pero después Egipto lo hizo antes. Sí, y le costó la vida al presidente. Sí, eso además, pero porque eso hay que ver quién fue, pero más allá de eso,
Egipto, es decir, si tú lees a los autores árabes, el más clásico, para no abundar en otros, pero Edward Said, él escribe un libro que se llama La Cuestión Palestina, lo escribe ese mismo año, en el medio que está pasando el acuerdo de paz, y él en ese momento está diciendo esto es una traición, si Egipto nos está traicionando, porque Egipto no está condicionando esto a un Estado realmente, está discursiando, está diciendo que esos territorios que deberíamos reconocer a los palestinos, etcétera, pero no está poniendo fechas, no está estableciendo plazos, no está exigiendo nada a cambio, lo único que quiere son sus territorios de vuelta, nos deja Gaza de regalo y se lleva al Sinaí, que es donde están sus riquezas, que es lo único que quería. Entonces los palestinos se ven abandonados. Y cuando yo digo esto que estamos en ese punto de quiebre, lo que estoy queriendo decir es, si nosotros miramos el 7 de octubre, desde una visión macro, el 7 de octubre está claro y también es algo consensuado, ocurre, entre otras cosas, producto de lo que se venía dando de los acuerdos de Abraham y la posibilidad de que Arabia Saudita lo hiciera. Ahí hubo la urgencia de romper todo. Después se verá coyunturalmente por qué el 7 de octubre, si era un hag, si era un feriado, no era, etc. Eso es secundario, pero eso tenía que pasar. ¿Por qué? Porque si Arabia Saudita e Israel hubieran hecho ese acuerdo, de alguna manera la alianza hubiera sido definitiva y esta guerra quizás lo hubiéramos tenido igual porque hubiera empezado después. Pero ¿dónde se expresa esto hoy, Yanay? Mirá, si vos mirás el panorama internacional hoy, entre domingo, lunes y martes se llevó adelante la reunión de todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo y todo eso para condenar el ataque en Doha, ¿no? Que hizo Israel. No hay condena. Hay una condena discursiva, pero no hay es decir, Qatar va a estudiar qué se puede pedir de condena explícita, lo va a estudiar, pero no hay. Hay algo que sí, hoy de mañana leí algo que podría llegar a ser interesante en cierta ruptura ahí, que es que al-Sisi, el presidente egipcio, por primera vez se refirió a Israel como enemigo. Por primera vez desde hace 50 años, o sea, que Egipto no habla del enemigo cuando habla de Israel. Es decir, y ahora el Sisi habló del enemigo, ¿no? Es decir, entonces eso puede ser algo quizás en mi contra, digamos, pero el punto es, hoy Israel es mucho más condenado por Occidente, que desde mi punto de vista un Occidente que no entiende lo que está pasando o no quiere entender, porque algunos, o sea, obvio que entienden mucho más que yo de esto, pero no quieren hacerse los que no entienden, que por el propio mundo árabe que ve la tragedia de Gaza y de alguna manera yo diría que hasta la disfruta. Bueno, la tragedia de Gaza, o lo que mucha gente llama la tragedia de Gaza, no es un tema que... Bueno, eso es una alarma de Israel, de un ataque, probablemente de los hutíes, que tengo activado todavía en el teléfono, así que pido disculpas, pero esto es real, esto está sucediendo en este momento. Así que Israel no está libre todavía de ataques, no está libre de los hutíes, no está libre. Es decir, con todos los triunfos militares que Israel ha tenido, con todas las operaciones brillantes que ha hecho, siempre está el tema de qué guerra se ganó y qué guerra se perdió. Yo tengo un amigo muy, muy querido de mis viejos tiempos que me dijo qué es perder y qué es ganar una guerra. Y bueno, el 7 de octubre Israel perdió una guerra desde el primer momento y la sigue perdiendo en la medida que no puede traer de vuelta a los rehenes, ni los vivos ni los muertos, a Israel de vuelta. Y esto me lleva, porque el problema palestino, yo por lo menos con mucho respeto, pero sostengo que es un problema de los palestinos. Yo asumo que los palestinos existen hoy, son más nuevos, es decir, es una entidad nueva, es una entidad un poco más forzada o artificial, aunque hay muchos que dicen que el sionismo también es forzado y artificial y que realmente no hay un vínculo, en fin. Pero hoy los palestinos son un factor, y cuando estaban dándose los acuerdos de Abraham, yo me acuerdo que una de las cosas que yo me decía a mí mismo y que comenté quizás con algunas personas fue de que justamente de pronto el tema palestino había pasado a tercer plano, no se hablaba más de eso. También recuerdo de que cuando Sadat firma el tratado de paz con Begin, entre Egipto e Israel, empieza a hablarse del concepto de la autonomía por primera vez en Cisjordania y en Gaza, y empieza todo este proceso. Así que probablemente cuando
el rey de Jordania también firma esto, estaba en el mismo proceso y después vinieron todos los hechos que vinieron después, que fue las intifadas, que las intifadas fueron no un 7 de octubre, porque no se dio todo en un solo día, pero fueron un par de años muy sangrientos y muy traumáticos para Israel. Y eso me lleva a un tema para meternos un poco adentro nuestro, ¿no? Como judíos, como israelíes. Vos de hecho acabás de volver de Israel hace menos de un mes, al tema del trauma y al tema de Israel. Israel hoy es un país que tiene 10 millones de habitantes, de los cuales 2 millones son árabes, de los cuales no sé si 1 millón o casi 2 millones son rusos. Es multiétnico, es multicultural. Dentro del mundo judío está no dividido, está fragmentado a niveles casi inimaginables, ¿no? Es decir, una sinagoga por cuadra, donde cada uno reza y cada uno vive su judaísmo. Hay todo un israelismo laico que está muy desvinculado de su judaísmo. Entonces, precisamente porque es Rosh Hashanah, Yom Kippur, todo este mes de Tishrei, una de las grandes preguntas que yo me vengo haciendo todo el tiempo, que le hemos charlado contigo, con el rabino, con otros rabinos, es cómo seguimos alimentando y nutriendo nuestro judaísmo y también, cómo resignificamos o cómo superamos el trauma del 7 de octubre, que fue muy traumático. Y una de las cosas que yo veo, y quizás ahí vos tengas algo también para decir o opinar, es que volvemos a caer, producto de la historia, producto de las cosas que pasan, ¿tá? Que no las provocamos nosotros, pero nos pasan a nosotros, como fue la Shoah hace 80 años, ahora pasó el 7 de octubre, que es una mini Shoah, una Shoah en compacto, ¿tá? Muchos lo llamamos pogromo. Volvemos a caer en el discurso de la victimización, o sea, volvemos a caer en el discurso o del gran triunfalismo militar, del nacionalismo, el chauvinismo, las imágenes de los leones con la estrella de David, esas imágenes tan nacionalistas que a mí me asustan mucho porque fuimos víctimas de ese mismo nacionalismo. Y por otro lado, esta cosa de ser permanentemente víctimas y desde ahí construir una identidad judía. Entonces, a mí me preocupa eso de que otra vez nos distraemos y en vez de construir judaísmo desde nuestros valores, desde nuestra tradición, desde nuestras fuentes, desde una buena conversación judía, lo hacemos porque el otro nos odia o el otro nos hace una pintada o el otro nos agrede o nos miente o la Suprema Corte de Justicia Internacional nos condena. Creo que capaz eso es lo que nos hace continuar y seguir existiendo. Hay una ley antropológica que cuando estudié, cuando escribimos mi primer libro allá con Daniela Uret y Álvaro Martínez, que decía que un pueblo sometido a permanente presión tiende a cohesionarse y a hacerse más fuerte. Y de alguna manera eso es lo que le pasaba al mundo judío. Yo soy de los que piensa que el judaísmo tiene mucho más que Israel, que el conflicto y que todo eso, sin duda. Pero también somos eso. Entonces, creo que de esto tenemos que terminar sacando algo bueno. Como te dije hoy, mi dilema principal hoy por hoy es cómo vamos a salir de esto. Cómo va a salir Israel particularmente de esto y cómo vamos a reconstruir nuestro judaísmo en relación a Israel, principalmente a un Israel que va a ser distinto, sin duda. Va a ser distinto probablemente porque, o para bien o para mal, depende de cómo ¿Lo viste distinto ahora? Yo lo que vi hoy, lo que vi en Israel, y me había pasado algo no tan así, tan fuerte en el 2013, pero sí que había sido la última vez que había ido. Pero yo lo que veo es un Israel en el que la población que uno puede ver en la calle está como harta de todo esto. O sea, está claro, es impactante lo que llama el tema de los rehenes, es decir, es la única preocupación de la sociedad israelí, pero no quiere saber más nada con la guerra, ni quiere saber más nada con los palestinos, o sea, en términos de que hagan su vida, y nosotros hacemos la nuestra. No quiere ser responsable del destino de los palestinos. Ahora,
hay una situación real, es decir, hay una situación, Israel no está en un vecindario común y corriente, está en un lugar donde la guerra y la violencia es moneda corriente, es el pan de todos los días. Yo creo que hay dos grandes desafíos, uno hacia afuera, uno hacia adentro, eso es casi de perogrullo. Hacia afuera es ver cómo se resuelve el problema palestino, que como te digo, no es el problema que a mí me ocupe, el relato palestino o el destino de los palestinos. Creo que han tenido suficientes oportunidades de haber podido crecer, de haber podido fundar un Estado, del mismo modo que Israel lo hizo. Podían haberlo hecho más tarde o más temprano y otra hubiera sido la historia. Pero ese es un problema, porque Israel, mal que le pese, tiene ahí una responsabilidad y hoy ocupa esos territorios, o sea, ocupa Cisjordania, no ocupa Gaza, pero está en vías de empezar a volver a hacerlo, y si no la ocupa la está destruyendo o la está haciendo muy difícil de habitar. No, hoy la ocupa. Digamos, sí, pero no en una forma permanente de 50 años, bueno, como claro, tenemos claro. Con Cisjordania. Eso se terminó en 2005, que fue un intento de un hombre, Sharon, que era pro colonias y pro ocupación y pro conquista. ¿Te acordás de la guerra del Líbano del 82? En fin, no vamos a volver atrás. Pero por otro lado, el otro gran problema es que Israel nos va a quedar a nosotros los judíos. Y como dice un amigo común nuestro, que no voy a citar, pero o sea, no lo voy a nombrar, pero sí lo voy a citar, dice: vamos a ver cuánto lugar queda en Israel para judíos como nosotros, es decir, judíos liberales, judíos muy identificados con nuestro judaísmo desde el punto de vista incluso de tradiciones, rituales, no necesariamente de la creencia en Dios o en la halajá o todo eso, ahí hay diferentes variantes, pero cuánto de ese Israel queda. Y yo vuelvo a Israel casi todos los años, por razones de familia y por razones de estudio y de búsquedas personales. Y realmente el viejo Israel que yo conocí en los años 70, en el cual yo me formé en la Universidad de Tel Aviv y todo eso, prácticamente ya no lo podés ver. Se esconde atrás de las autopistas, del high-tech y de todo ese desarrollo económico brutal. Pero como siempre digo, salís a los caminos interiores y todavía podés andar por caminos donde ves los viejos carteles de los kibutzim, ves los eucaliptus. Claro. Es todo un romanticismo y yo soy un romántico. Pero además ese Israel del high-tech y todo lo demás es quizás el judaísmo 2.0. O sea, representa de alguna manera... Yo toda la vida vi... Es decir, yo siempre fui de chico un judío con un pie adentro y un pie afuera. En algún momento entré a facultad y ser judío me permitió, o sea, el querer construir mi identidad judía me permitió, por ejemplo, bueno, trabajar toda mi carrera de la facultad de licenciatura en historia a través de trabajar e investigar las distintas etapas del judaísmo a lo largo de la historia. Y ahí empecé con la antigüedad, la Edad Media, el sionismo, es decir, los distintos momentos históricos. Terminé con los temas de Uruguay, antisemitismo, migración, etcétera. Y yo descubrí, porque a pesar de que fui algunos años a la escuela judía y todo, no me lo habían enseñado así, esa es la verdad, y no sé si lo enseñamos así hoy, que el judaísmo es sinónimo de libertad, es sinónimo de pensamiento libre, es sinónimo de discrepancia, de diálogo, de pluralidad. Eso es judaísmo, eso es lo que los judíos han cultivado. Después vino las reformas, siglo XIX, la ortodoxia, intentar cerrar el judaísmo en un dogmatismo del siglo XVII, todo eso que quieras, eso también los quiebres. Eso fue también una respuesta a la necesidad de los judíos, de muchos judíos en esas épocas, de integrarse a la sociedad. Claro, y entonces ser más parecidos a los otros, si vos tenés el cristianismo que es más dogmático, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, pero al mismo tiempo, en esa última etapa también aparece Israel. Y aparecemos todos, es decir, y nos identificamos con este Israel, con ese sionismo, que no solo nos identificamos porque era de alguna manera de reivindicación histórica de nuestra tierra y todo eso, sino que además, luego que lo logramos y lo constituimos, teníamos serios motivos para estar orgullosos de Israel.
tenemos, o sea, todavía los tenemos por suerte. Es decir, de ese Israel que en cuanto tuvo la oportunidad se transformó en una potencia económica, en un Estado. Es decir, ahora en el medio de esto hay noticias que nadie se entera. Va a ser el primer trasplante de médula ósea o algo en el mundo. Es decir, van a hacer en Israel. Es decir, entonces, eso es judaísmo. O sea, es el judaísmo lo que nos permite de alguna manera tener ese proceso de poder desarrollar. Sí, pero lo que el 7 de octubre nos ha llevado a 2 años ya del 7 de octubre, porque cuando esto esté en las redes sociales, cuando la gente nos esté escuchando, vamos a estar en vísperas del 7 de octubre, y son 2 años, nos llevó a que el rostro del judaísmo no sea este que vos estás describiendo. El que estamos viendo, el que está viendo la gente. Viendo, bueno, sí, por eso es lo que hay que tratar de recatarlo. Es que está bien, y hay mucha gente en Israel que está trabajando por eso, pero todos tenemos gran incertidumbre, por ejemplo, acerca de un eventual resultado electoral en Israel, que tiene un sistema democrático fuerte, pero muy particular, por coaliciones y por partidos pequeños. No vamos a entrar en eso Yo tengo ahora. gran incertidumbre respecto a la democracia israelí en estas condiciones. Yo todavía, más que al resultado electoral. Yo sigo creyendo, y vos trajiste a colación el tema del sionismo, y creo que por ahí podemos empezar a intentar cerrar un poco la charla. Yo creo que el sionismo, lo he expresado ya más de una vez, es la gran respuesta que necesitaba el pueblo judío después de la Shoah, y estaba pronto. No es, como dicen habitualmente, que el Estado de Israel se creó por la Shoah, no, para nada. Se creó a pesar de la Shoah y fue la respuesta del judaísmo a la Shoah, que fue casi no fue un exterminio total, pero fue un exterminio enorme de 6 millones de personas. Creo que es el 50%, más del 50%. La tercera parte del judaísmo mundial. En aquel momento. Estaba todo el bagaje de los judíos de origen sefaradí y de origen árabe que no fueron afectados por eso. Y después, la otra vez leíamos en un taller el libro de Shavit, y decía que el Estado de Israel fue preparado para unos refugiados, los europeos, que después de la Segunda Guerra ya no existían, y tuvo que absorber, o sea, los europeos orientales, los primeros pioneros, tuvieron que absorber a los judíos de origen sefaradita, lo cual generó conflictos que se manifestaron hasta hoy y están hoy en las calles israelíes, y que antes del 7 de octubre eran uno de los temas que estaba en un conflicto permanente, el primer Israel, el segundo pero ese Israel. conflicto al lado de lo que está pasando ahí es muy menor en términos de que además eso le dio a Israel también esa riqueza, esa resiliencia, esa posibilidad de evolucionar pluralmente, de recibir decenas de miles de olim, de migrantes todos los años de cualquier parte del mundo, sí, de integrarlos mejor pero o peor. Pero también te da, lo que yo decía al principio, también te da esa multiplicidad étnica y cultural, y en un sistema de coaliciones, en un sistema de pequeños partidos que se crean y se desintegran, también te da una fragilidad del régimen, ¿tá? Que ahora justamente el peor régimen, el régimen más de derecha y más fascistoide de la historia de Israel, va a cumplir sus 4 años de mandato, eso sin lugar a duda, y esperemos que los cumpla y que llame a elecciones. Así que yo creo que el sionismo, y hablando también de los palestinos, el sionismo es, así como ellos se han espejado en el relato judío en muchos casos, yo creo que el sionismo es un buen proyecto para espejarse, para verse, ¿no? La capacidad bueno, si vos sentís o justificás que pertenecés a esta tierra, y eso se puede discutir por siglos, la idea de que vos podés construir un Estado, la idea de que podés construir un Estado con los recursos que vas teniendo. Yo creo que Israel tiene que volver a un principio de pragmatismo y dejar de lado las ideologías del gran Israel, las ideologías del territorio desde el río al mar. Es decir, estamos transitando una cornisa muy peligrosa, y bueno, no está en nuestras manos, ni en la tuya ni en las mías, porque no votamos, y lo nuestro es hacer este tipo de trabajo, como dice un rabino que sigo, nuestro trabajo es tratar de pensar y de profundizar. El punto acá, es decir, mira, el sionismo es tan fuerte, o sea, que incluso
un intelectual, uno de los intelectuales más grandes del siglo XX, como fue Eric Hobsbawm, que no se expresaba como sionista, sino todo lo contrario, siendo judío, pero él decía que el sionismo no era una solución, etcétera, contemporáneo del gran proceso sionista, incluso él, debió reconocer al final de que estaba equivocado, o sea, debió reconocer que el sionismo es el único movimiento nacional de constitución de un Estado exitoso y que eso es producto de la carga nacional que los judíos tienen a lo largo de su historia. Pero acá el problema mayor que nosotros creo que tenemos pasa por, bueno, ¿qué Israel nos va a quedar después de esto? Y yo creo que Israel lamentablemente, es decir, una vez más está en un desafío brutal. Ha tenido desafíos inmensos en su historia. Puedo ir para atrás, la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, lo sorteó excelentemente bien. Este desafío, que es una guerra en la que Israel entra, y eso es lo que no podemos perder de vista, no solo porque Hamás atacó, y eso es lo que yo estoy queriendo decir, no solo porque Hamás hizo lo que hizo el 7 de octubre, sino porque los países árabes, en el marco de sus acuerdos con Israel y demás, estaban esperando que esto pasara. Quieren que Israel haga esto. Es decir, lo están impulsando. El barrio lo está utilizando Israel. Y mi miedo es si esto va a terminar siendo un Israel mimetizado al barrio, o luego que esto termine, porque en algún momento va a terminar, serán 6 meses más, 1 año más, 3 meses más, será lo que será. En algún momento va a terminar. Si es Israel que va a surgir de ahí, va a seguir siendo el Israel distinto del barrio, es decir, el vecino, iba a usar la palabra superior, pero no corresponde, es decir, el vecino diferente, el otro del barrio, o va a terminar siendo uno más. Bueno, y ser uno más no me gustaría. No, primero que creo que Perdón, sí. No me gustaría en ese barrio, ¿no? Creo ser uno más creo en ese que barrio. Sí nos estamos mimetizando mucho. Vamos a decir nosotros, Israel se está mimetizando mucho con el barrio, eso está a ojos vista. El tema es cuánto nos vamos a mimetizar y cuánta capacidad interior el judaísmo va a tener, lo que Harari llama los mecanismos de autocorrección del relato. Y hablando de grandes judíos intelectuales que se opusieron al sionismo, vos trajiste a Hobsbawm y yo traigo a George Steiner, que dijo que el judaísmo no estaba hecho para gobernar, que el judaísmo no estaba hecho para... Y yo, siguiendo esa línea, yo me considero absolutamente sionista, o sea, inequívocamente sionista. Pero me sirvió entender lo que Steiner plantea también para poder decir que ni Israel ni los judíos somos un pueblo que estemos diseñados para ocupar otros pueblos, como por ejemplo hay otros países en el mundo, los rusos, los americanos, los ingleses, es decir, y Portugal y España, que sí se pensaron a sí mismos como capaces de colonizar, dominar, tener imperios y eso. El judaísmo no está hecho para eso. Creo que la gran experiencia anterior, que fueron los reinos de David y Salomón, fueron pequeños e insignificantes imperios, y lo más importante del judaísmo fue lo que pasó justamente en los 2000 y pico de años de historia siguientes, y creo que ahora tenemos la oportunidad con el sionismo, que todavía no tiene un siglo, tiene un siglo y poco como movimiento, es de realmente perfeccionarnos en esto de ser soberanos, de generar un espacio público judío, pero siempre dentro de los valores de la ética, la moral y los valores judíos con los cuales nos hemos manejado toda la vida. Y es tremendo desafío y es muy fácil caer en la mimetización del barrio. Yo quiero, de alguna manera, terminar con... Yo veo 2 posibilidades y las 2 son positivas. A ver. De alguna manera. Una es que Israel prevalezca y no se mimetice con el barrio. Creo mucho en la sociedad israelí como una sociedad democrática, plural, moderna, que no aceptaría vivir bajo esas circunstancias. ¿Cómo lo va a hacer? Si a través de elecciones, si terminará en una guerra civil o lo que fuera, llegado el caso de que prevalezcan en el corto plazo las corrientes religioso-fascistas, digamos, porque en definitiva no tienen otro nombre, que quieren, que están anunciando por todos lados que quieren quedarse con todo, etcétera, etcétera, no sé. Pero espero que sea la mejor forma posible y que prevalezca esa idea de Israel moderno, plural y todo eso. Es mi mayor deseo porque es lo que yo quisiera ver en Israel.
Y en el peor de los casos, en el caso de que nosotros, como judíos liberales, librepensadores, llamarle como quieras, tengamos que encontrarnos en la situación de no poder identificarnos con ese Israel, que derrota todo esto que yo decía y termina imponiéndose esta idea, vuelvo a lo que decíamos hoy, el judaísmo es mucho más que eso todavía. Y el judaísmo empezará una etapa nueva, donde de alguna manera tendrá que tomar decisiones. Y bueno, esto que vos decías hoy, y yo te decía, bueno, es parte de nuestra forma de nuestra construcción, estas desgracias, estos quiebres históricos, estos momentos tremendos, quizás terminará siendo uno para empezar otra etapa positiva dentro del judaísmo, en un judaísmo diferente al que nosotros conocemos. De cualquier manera, si yo lo pienso, es decir, Israel puntualmente tiene dos posibilidades, unas buenas y otras malas desde mi punto de vista. El judaísmo particularmente, como cultura, como idea, incluso espíritu, bueno, creo que de acá va a reconstruirse de acuerdo a lo que pase con Israel y va a saber reconstruirse como ha sabido reconstruirse después de la Shoah, como ha sabido reconstruirse después de la expulsión de España y como ha sabido reconstruirse después de tantas desgracias que ha tenido a lo largo de su historia. Y para cerrar también... Incluso la que vos mencionabas después de la destrucción del templo, ¿no? Bueno, yo quería llegar a eso, David, justamente. Primero prefiero quedarme con la primera de tus hipótesis, que creo que vos también la preferís. También, obviamente. Sí, es mejor ser sano y rico. Partimos de la base que lo que no está en duda es misionismo, ¿no? Por eso. Y es mejor ser sano y rico que pobre y enfermo, eso está claro. Pero yo lo que no creo es que un posible judaísmo que se reinvente, si Israel corre ese camino que nosotros no queremos que corra, el del fanatismo y el mesianismo asimilarse a la religión. Digamos, mimetizarse a un punto tal, pero con una kipá en la cabeza. Si pasara eso, yo creo que nosotros no estamos ya en una etapa histórica, perdona que me meta con tu materia, pero he leído mucha historia últimamente, es decir, no están dadas las cosas para que eso pase. Yo creo que el sionismo es una etapa superadora del judaísmo. Yo personalmente divido la historia judía en tres partes. La primera se quiebra en el 70-130 de la era común, con la caída del templo y la destrucción de Judea como reino y todo lo que pasó ahí. Y empieza el judaísmo rabínico como un gran titular. Y después la siguiente etapa es el sionismo. Y si el sionismo no va a dar las respuestas, probablemente va a quedar un judaísmo. Pero yo creo que va a quedar un judaísmo mucho más chico, mucho más pobre y mucho menos atractivo. Yo creo que, como dice, acá sí voy a citar al rabino Daniel Hartman, el judaísmo compite en un mercado libre de ideas, es una frase que yo uso siempre. Quiere decir que hay propuestas tan o más atractivas que el judaísmo, si el judaísmo se convierte en eso que nosotros no queremos que se convierta. Entonces, no estoy tan seguro, y discrepo con la gente que dice, y no sos el único que lo dice, que puede haber un judaísmo sin Israel. Yo creo que no puede haber un judaísmo sin Israel, aunque hoy en día, hablando de los judíos sionistas y los judíos no sionistas, algo que también quería decir, es que están apareciendo cada vez más judíos no sionistas. ¿No? Bueno, es el momento que se pueden expresar. Y bueno, ahora lo están expresando. Todo para expresarse. Ahora sabemos más o menos quién es quién. Y algo que asumíamos hace 10 años, cuando acá en un gobierno habían 3 ministros judíos, ser judío no quiere decir ser pro-Israel, no quiere decir ser sionista, esté el régimen que esté en Israel, esté el gobierno que esté en Israel. Así que bueno, ojalá nos quedemos con la primera de tus opciones. Te quiero hacer una observación ahí, porque es importante eso que dijiste. En el punto de quiebre entre el judaísmo bíblico, llamémosle, y el judaísmo rabínico, todo hacía suponer que el judaísmo rabínico iba a ser mucho más pobre que el bíblico. Sin Estado, disperso por el mundo, todo podía parecer que el judaísmo desaparecía. Y sin embargo, apareció el Talmud, la Gemara, etc. Apareció una cultura rabínica que construyó a lo largo de 2000 años un judaísmo que terminó desembocando después en el sionismo, y coincido contigo que es otra etapa nueva. Pero justamente porque el modelo alternativo, el que se destruyó, el segundo templo, el judaísmo del templo, el judaísmo sacerdotal y de los sacrificios,
era un judaísmo que iba a dejar de hablarle a la gente más tarde o más temprano, y por eso después surge también otro fenómeno en el mundo que se llama cristianismo, que nace del judaísmo y que es una opción, pero no tribal, sino que es universalista, porque ya el mundo no se enganchaba con eso. Entonces, yo creo que si bien hay todavía fanáticos y mesiánicos y gente con supersticiones y todo ese tipo de creencias, creo que en general el mundo es más como nosotros, liberal, abierto, diverso, y va en esa dirección. Y creo que un judaísmo sin Israel, con toda esa efervescencia y toda esa potencia que vos acabas de describir, lo que pasa es que vos sos pesimista por definición, y yo soy no soy optimista, trato de ser más realista. No, vos te estás poniendo, por suerte, más optimista con el paso del tiempo. Y bueno, yo Pero si uno mira la experiencia histórica, las chances eran esas. El judaísmo posterior al templario tenía que ser mucho más pobre, y sin embargo terminó siendo muchísimo más rico. Muchísimo más distinto al resto de las cosas que había por ahí. Muchísimo más singular. David, pero no podemos entrar en esa discusión, porque para el siglo XVIII ese judaísmo también se estaba ahogando bajo el peso del antisemitismo y la emancipación. Bueno, pero había que dar una respuesta, y ahí aparece el sionismo, que la mayoría de los judíos no abrazaron, y sin embargo termina siendo lo que la mayoría de los judíos hasta el día de hoy abrazan, a pesar del 7 de octubre. Y yo quiero creer que si nos llegara a terminar el sionismo, tendremos otra causa para abrazar que nos mantenga como cultura y nos haga vivir 2000 años como más. Como dice en inglés, no en el tiempo de mi vida, eso es seguro. No, seguro, el mío tampoco, eso seguro. Bueno, vos sos mucho más joven. Pero no quiero pensar que se va a terminar. Quiero pensar que será otra etapa yo no digo que se diferente. Termine. Todo el deseo es que eso no pase. Yo no digo que Yo quiero construir esto en función de un Israel moderno, plural, democrático, y que sea como ha sido en algunos momentos de esta historia, de esa corta historia que tiene como país. Bueno, algunos lo han dicho así, a mí no me gusta usar mucho esas frases, pero sí, una luz para el mundo, un faro o lo que fuera, pero que ese Israel que hoy te hace un trasplante de médula ósea y le aporta ese tipo de cosas al mundo, y bueno, y no uno que está en guerra y que se fanatiza porque quiere conquistar territorios. La situación hoy, Rosh Hashanah 5786, es más la que yo describo de la que vos querés creer. Pero de todas formas, vamos a cerrar este podcast con tu deseo, no con mi visión fatalista, por más que yo también sigo creyendo en eso, porque si no, después de toda mi vida y una dedicación a una causa y una creencia que me define, sería muy, muy jodido tener que aceptar eso. Así que vamos a ir por la positiva y por la buena. Y David, agradecerte mucho este rato, que se nos fue un poco más de lo que pensábamos, por haber venido y por tener esta buena conversación judía, como digo, en el marco de esto que llamamos Jabrut, aunque no estemos estudiando, pero estamos debatiendo, y gracias. Shana Tová. Y que el año que viene por lo menos tengamos paz. Estemos mejor.